La Biblia afirma, Jesús es Dios hecho hombre. En esta octava lección de Fundamentos, traemos una introducción para presentar una alerta y una orientación a la Iglesia, sobre cómo debemos portarnos, posicionarnos ante las herejías viejas y nuevas que siempre surgen. Esas alertas se dedican a orientar a la Iglesia sobre cómo portarse ante falsos hermanos, y cómo combatir dichas herejías que se han presentado a lo largo del siglo, introducidas por falsos maestros. 1. La Biblia afirma, Jesús es Dios hecho hombre. La Biblia advierte en varios pasajes sobre falsas doctrinas, y falsas enseñanzas que surgirían. Cuando miramos las cartas apostólicas, nos damos cuenta de que ellas tuvieron dos motivos principales: reafirmar la predicación apostólica, confirmando las verdades, 1. anunciadas por los apóstoles, sea la proclamación de la persona de Cristo, la doctrina o los principios de ministerios, denuncia las mentiras y los engaños que surgieron y se esparcieron entre el pueblo y la Iglesia. Las cartas corrigen los desvíos en la práctica de la Iglesia, combatiendo a los engañadores que ya se multiplicaban en aquel tiempo. Misma tarea todavía pesa hoy sobre los hombros de los que presiden la de Dios, porque las mismas herejías y los mismos engañadores permanecen amenazando la gloria de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas han salido por él. 2. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 1 de Juan 4, 1, 3. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, es el anticristo. 3. Mirad por vosotros para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, que recibáis galardón completo. 4. El que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. 5. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. 6. Porque el que le dice, bienvenido, en sus malas obras, es cómplice. 1 de Juan 1, 7, 11. La palabra confesar equivale a profesar, declarar abiertamente, defender una posición sobre eso. Aún en los primeros años de la vida de la Iglesia, eran muchas las herejías que la asolaban a fin de alejar a los discípulos de la simplicidad de la doctrina de Cristo. Su segunda carta, Juan advierte a los hermanos para que no pierdan lo que él y los demás apóstoles arduamente enseñaron. Su celo a la palabra de Jesús es tan fuerte que él ordena a los hermanos que no tengan comunión con aquellos que no se mantienen en su doctrina. Es tan fuerte y vehemente su orientación que él llega a decir: no reciban tales personas en sus casas, pues quienes las reciben están de acuerdo con sus falsas enseñanzas. Por lo tanto, todo el que no reconoce la verdad sobre Jesús, su encarnación, no es de Dios y no debe ser acogido, ni recibido. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 de Timoteo 3, 16. Fue manifestado, o sea, se volvió visible, revelado y conocido. La encarnación fue un hecho. Los apóstoles lo vieron, oyeron y tocaron. Jesús, siendo el Verbo eterno, se hizo carne humana. 2. Ejemplos de herejías históricas. Vamos a conocer algunas de estas falsas enseñanzas y falsos maestros docetismo. Es una herejía del final del siglo I que afirmaba que Jesús apenas aparentaba ser humano. Afirmaba que el cuerpo humano de Cristo era apenas un espectro, un espíritu, como un fantasma, y que sus sufrimientos y muerte fueron meras apariencias. Ellos llegaban a decir: si sufrió, no era Dios; si era Dios, no sufrió. Negaban la humanidad de Cristo, pero afirmaban la deidad. El docetismo ya estaba presente durante el período apostólico, como queda evidente por la advertencia de Juan en su carta. Textos que comprueban que Jesús era completamente humano, tuvo genealogía humana. Lucas 2, 1, 7, tuvo nacimiento humano. Lucas 2, 4, 7, tuvo niñez humana. 2. Tuvo hambre después de ayunar 40 días. Lucas 4, 2. Tuvo sed humana. Juan 4, 7.
Tuvo cansancio humano, Juan 4, 6. Tuvo emociones humanas, Juan 11, 35. Tuvo tentación humana, Hebreos 4, 15. Era de carne y huesos humanos. Lucas 24, 39. Tuvo una muerte humana, Mateo 16, 21. Arianismo, doctrina filosófica, que surgió en el siglo IV, propuesta por Arrio, un profesor de Alejandría, Egipto. De acuerdo con él, Jesús fue creado por Dios como el primero y más importante acto de la creación. Era un ser creado con atributos divinos, pero no tenía divinidad en sí mismo. A pesar de haber sido refutada y muy combatida por los padres de la Iglesia, discípulos de los apóstoles, esa doctrina todavía sigue presente y nos desafía a identificarla, exponiéndola como una levadura que contamina a la Iglesia. La herejía arrianismo de hoy puede ser percibida entre nosotros cuando vemos a Jesús apenas como un hombre, pero no como Dios hecho hombre. La ocurrencia de ese engaño ha crecido, y tiene como razón, casi que principal, un completo desconocimiento de las verdades fundamentales presentadas por las Escrituras respecto a su divinidad. ¿Cómo podremos refutarlas si no estamos suficientemente fundamentados a la verdad de que Jesús es Dios hecho hombre? Movimientos como esos surgieron a lo largo de la historia para intentar explicar o acomodar la naturaleza de Dios a conceptos propios ya establecidos. Son productos de la mente humana que solo se satisfacen cuando todo hace sentido en su teología. Sin embargo, es imposible hacerlo sin deturpar las sagradas escrituras. Necesitamos aceptar que la naturaleza de Dios no está sujeta a las limitaciones que los hombres quieren imponerle. Simplemente creemos cuando, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 9. Nuestro objetivo no es explicar lo inexplicable. Somos finitos y no somos capaces de explicar lo infinito, somos temporales y no podemos explicar lo eterno. Lo que creemos de todo corazón es que los textos presentados comprueban la verdad de que Jesús es Dios hecho hombre. En esa verdad está fundamentada nuestra fe. 3. Los falsos maestros y cómo los apóstoles los enfrentaron recordando algunos textos de fundamentación. Segunda de Pedro 2, y Judas. Esos dos textos traen casi que las mismas amonestaciones respecto a los falsos maestros. Así como había falsos profetas en el Antiguo Testamento, también habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán disimuladamente herejías destruidoras, llegando a punto de renegar al soberano Señor que los rescató y transformar su gracia en libertinaje. A causa de ellos, el Evangelio fue y está siendo difamado. Ellos siguen el mismo camino de Caín, Balaam y Coré. Son murmuradores, la mayoría de las veces, son descontentos y arrogantes. Son personas que desprecian y difaman cualquier tipo de autoridad, no se sujetan a nadie. Son interesados, engañan a los más nuevos por medio de adulaciones. Promueven divisiones, son guiados por sus emociones, sentidos naturales, y no por el Espíritu Santo. Pedro dice que para ellos la más densa oscuridad está reservada para siempre. Nuestra atención debe volverse a los que están siendo engañados, para que no se pierdan. Esos falsos maestros son comparados a los perros que se alimentan de su propio vómito, y a la puerca que, tras haberse lavado, vuelve y se revuelca en el cieno. Romanos 16, 17, 18, y Tito 3, 10, 11. Pablo nos advierte que deben ser expuestos y denunciados, notar, exponer, dejar claro quiénes son los que promueven divisiones y tropiezos en desacuerdo con la doctrina que hemos recibido. Tras intentar disuadirlos de su error, debemos alejarnos de ellos. Segunda de Timoteo 2, 16, 18. Pablo advierte a Timoteo a evitar las vanas palabrerías respecto a asuntos de este mundo, pues ellas solo sirven para alejar a las personas de Dios. Las enseñanzas de esos maestros se esparcían como cáncer, y, para proteger la iglesia de su influencia, él denunció a los responsables y su herejía. Denunció nominalmente a Himeneo y Fileto que estaban pervirtiendo la fe de algunos. Lo restante del texto deja claro que no eran personas con las que la iglesia debería relacionarse, porque es preciso que entre vosotros haya herejías, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son sinceros. Primera de Corintios 11, 19, traducción libre de la versión en portugués, Almeida corrigida fiel, del griego, airesis. Aquí hay algo importante a destacar. En portugués,
La palabra herejía es muy identificada con el contenido antibíblico de una falsa profecía o falsa enseñanza, pero la palabra griega heresis, que significa, literalmente, capturar, está relacionada a la división, a la disensión de hombres que dividen la iglesia, creando sectas. La mayoría de las veces, la palabra herejía tiene el significado de producir o crear una división en el cuerpo de Cristo. Un hereje, por lo tanto, es alguien que produce una división. De esa forma, una persona puede ser un hereje usando la verdad si usa dicha verdad para producir una división entre los hermanos. Son personas que utilizan la obra de Dios para autopromocionarse, para satisfacer necesidades personales de hacerse protagonistas de alguna enseñanza. El gran problema que enfrentamos hoy en medio de la pasividad y de la falta de discernimiento que lamentablemente están presentes en el liderazgo de estos días, las herejías continúan proliferándose dentro de la iglesia. Esos falsos maestros de nuestros días quieren destruir los fundamentos de la fe. ¿Cuándo tendremos coraje de cumplir esas orientaciones apostólicas? Que Jesús nos ayude. Necesitamos recuperar el posicionamiento y la valentía para denunciar, como nos instruyen las Escrituras, a toda y cualquier persona que intenta pervertir el camino de la iglesia con falsas enseñanzas y con divisiones. Gracias a Dios por este tiempo. Revisión del contenido. En esta octava lección, presentamos orientaciones y algunas advertencias de los apóstoles sobre las falsas enseñanzas, los falsos maestros y las herejías que surgieron en sus tiempos y que aún hoy ocurren. Explicamos y contextualizamos algunas herejías que se difundieron, intentando causar confusión y división en la iglesia. Finalizamos con una exhortación dirigida a la iglesia con respecto a conocer y estar bien fundamentada en la doctrina de Cristo, a fin de combatir las falsas enseñanzas y ayudar a rescatar a los que están siendo engañados. Considere atentamente. 1. ¿Usted se siente responsable por defender la fe que nos ha sido confiada? 2. ¿Usted es capaz de defender esta doctrina, comprobando por medio de las Escrituras que Jesús es Dios hecho hombre? ¿Usted entiende que hay una gran diferencia entre un débil, 3, en la fe y alguien que está enseñando una herejía, y que la forma de tratarlos también es diferente? Esas preguntas deben cooperar también para la aplicación de esas verdades en las relaciones de la iglesia, en las coyunturas y ligamentos.